Buenas noches, mi nombre es Fernando Vargas y en esta ocasión vamos a hablarle de cómo aprende el cerebro. Es difícil explicar el aprendizaje del cerebro, pero vamos a hacer el mejor intento y ser conciso y preciso y de manera resumida, más o menos decirle lo que yo entiendo. El cerebro es una máquina potente, muy poderosa, muy poderosa, capaz de aprender en todo el proceso de la vida. A pesar de ser tan poderosa y tan potente, tiene sus límites. El cerebro tiene límites concretos. Por ejemplo, el cerebro para aprender datos o informaciones disociadas tiene dificultades, eh, limitándolo al aprendizaje, a nuevos aprendizajes. Cuando el cerebro recibe información disociada, resulta ser dificultoso o muy tedioso para el cerebro poder procesar y memorizar estas informaciones. Al menos que no se le dé un tiempo determinado, el cerebro no podría memorizar más de 7 elementos sueltos o disociados. Podría aprender o memorizar máximo unos 10 elementos disociados o sueltos, pero ya esto tendría que ser con un entrenamiento bastante fuerte. El cerebro necesita informaciones asociadas o agrupadas para poder memorizarla. Necesita que le lleguen las informaciones asociadas y él poder agrupar estas informaciones para procesar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Es una de las maneras en la que el cerebro aprende, datos asociados, agrupados. Por otra parte, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, a los niños, a pesar de la capacidad que tienen de aprender, no se le enseña cuando son bebés, el primer año, los primeros 9 meses, 10 meses, hasta el año, no se le enseñan los sonidos de la consonante ni de las vocales, más bien se le enseña la palabra papá o mamá, leche, entre otras palabras que ellos comienzan a aprender en esa etapa. Y sería tedioso enseñarle a un niño, y no tendría sentido, que la M suena y que la A, para luego completar la primera palabra de mamá, ma. No, inmediatamente nosotros le enseñamos mamá y asociamos mamá con madre, que ya en el vínculo de los primeros 6 meses viene aprendiendo todo ese proceso, conociendo la voz de su padre, de su madre, en el contacto con su madre, los sonidos exteriores, interiores de su madre. Todo eso lo aprende a partir de los 6 meses un bebé. Además de la capacidad que tienen los niños de aprender con solamente estar asociado al ambiente de los adultos. Es de gran importancia y podría ser una estrategia para nosotros los docentes, que cuando estamos impartiendo algún tema o tratando algún tema en específico en clase, que esas informaciones lleguen relacionadas a otros conocimientos que los estudiantes o la persona puedan tener en su subconsciente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos que lograr para el aprendizaje, para que el cerebro aprenda, asociar las informaciones que nosotros tenemos con informaciones o datos que ellos ya manejan. Cuando logramos esto, entonces sí el cerebro aprende y es significativo el aprendizaje del cerebro. Por ejemplo, cuando ya un estudiante o una persona conoce sobre una información o sobre un tema, es posible que cuando hacemos relación o agrupamos estas informaciones, el estudiante
relacione estos dos patrones y logre un nuevo conocimiento con mayor eficacia, con mayor rapidez. Otra de las partes, otros datos que son importantes para el aprendizaje o de cómo aprende el cerebro, es lograr que estas experiencias ya memorizadas, almacenadas en su cerebro, puedan relacionarse con las nuevas informaciones, o sea, con los nuevos conocimientos. Por ejemplo, cuando socializamos, conocemos nuevas personas. Estas personas, al presentarse, nos dan nombres, nos dan los nombres. Cuando coincide un nombre de esos con un nombre de un amigo que nosotros ya tenemos, con el mismo nombre, o sea, coinciden los dos nombres, lo primero que le decimos a la persona, no, ya tu nombre no se me olvida, porque tengo un amigo que se llama igual que tú, o tengo un amigo que tu nombre y el de él son iguales. Y así sucede. Aún no vuelvas a ver a esa persona, nunca olvide el nombre de esa persona y recuerda cada vez que vea a tu amigo a esa persona o relaciona ese nombre con aquella persona. Esos son los conocimientos o los aprendizajes significativos que se guardan directamente en la memoria de almacenamiento. Como es algo reducido, estas explicaciones yo voy a tratar de agilizar un poco. Hablaba de la memoria. Existen 3 tipos de memoria que son sumamente importantes para los nuevos conocimientos y procesar estas informaciones y almacenarla como un conocimiento nuevo y definitivo. Primera memoria es la perceptual, que es la que se encarga de percibir todas las informaciones y procesarlas. Por ejemplo, cuando escuchamos, cuando hablamos, cuando olemos, cuando vemos, cuando sentimos, todas esas informaciones, la memoria perceptual es quien la recibe y la procesa. También tenemos lo que es la memoria a corto plazo o de trabajo a corto plazo realmente es que se llama, que es esta memoria que guarda las informaciones nuevas, procesadas, con el detalle de que esta memoria solo guarda esas informaciones por 2 o 3 horas, al menos que esas informaciones que usted posee o que usted adquirió nuevas sean repetitivas, o sea, le siga dando un uso constante. De lo contrario, se eliminan en 2 o 3 horas. No son significativas para el cerebro y la elimina. Existe la memoria a largo plazo, que es el almacén de nuestro cerebro. Es donde se almacenan todos los conocimientos que ya pudimos asociar y que por ende se guardan automáticamente y definitivamente en nuestro cerebro. Son informaciones que no se olvidan y son conocimientos y aprendizaje que se quedan para siempre con nosotros. Esa memoria se le llama memoria a largo plazo y la capacidad de almacenamiento es infinita, no tiene fin. Podemos almacenar toda la cantidad de informaciones que podamos aprender. Una estrategia que también podemos usar para el aprendizaje y de cómo puede aprender el cerebro en los estudiantes o en las personas es que en los temas que tratemos o las informaciones que tratamos de transmitirles a los estudiantes o a las personas, esa persona pueda utilizar todo su cerebro o por lo menos la mayor parte de su cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estemos tratando un tema debemos procurar que el estudiante use el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido crítico, creativo y el sentido de exposición, a la palabra se me va, discúlpenme, de descubrimiento, que pueda descubrir, que pueda inventar, que pueda indagar sobre las informaciones que le estamos dando, que pueda ver imágenes relacionadas al tema, pueda escuchar y pueda leer. Mientras más concentrado esté en la información que estemos transmitiendo,
y con imágenes relacionadas, mayor y más significativo puede ser el aprendizaje para ese estudiante. Ese podría ser una estrategia para, para nosotros, para los estudiantes, lo que queremos lograr. Un dato importante es que en los 2000 años, en unos 2000 años pasados, nuestros antepasados, su cerebro pesaba y medía la tercera parte de lo que mide y pesa hoy. Esto es gracias a que de generación en generación se incrementan unas 500.000 neuronas aproximadamente. O sea que yo tengo 500.000 neuronas aproximadamente más que mi padre. Mi hijo tiene unas 500.000 neuronas aproximadamente más que yo, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro cada día va incrementando y dando la posibilidad a que los conocimientos y la manera de aprender y utilizar el cerebro sea más eficaz y se use con mayor capacidad, y sobre todo, que es uno de los problemas de nosotros como sociedad y del mundo, de que debemos aprender a usar nuestro cerebro y de buscar la manera de saber qué hacer con lo que sabemos. O sea, ese análisis se lo dejo ahí. Saber aprender, saber a utilizar nuestro cerebro y cómo utilizar lo que ya sabemos. Hasta aquí mi participación, espero que haya cumplido con los requerimientos. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí, y hasta la próxima, hasta una nueva transmisión. Gracias.